Señor decano, señor vicedecano, señoras y señores secretarios, señoras y señores directores de departamento, carrera e instituto, estimadas y estimados colegas, estudiantes, señoras y señores. Como egresado y docente de esta casa de estudios, es una gran alegría para mí dictar hoy esta clase inaugural. Y es también un honor poder hacerlo en representación del Departamento de Filosofía. La ocasión además es muy especial, pues este año festejamos los 80 años de nuestra universidad y de la Facultad de Filosofía y Letras, y conmemoramos los 70 años del primer Congreso Nacional de Filosofía realizado en nuestra universidad en 1949. Transitamos entonces un año en el que todos estamos convocados al ejercicio de la memoria, la celebración y también al desafío de la reflexión acerca de lo que hemos sido y queremos ser como institución educativa. Con motivo del 70º aniversario del Congreso del 49, en el Departamento de Filosofía hemos organizado un homenaje que incluirá una serie de actividades a realizarse a lo largo del año. Esta clase es la actividad de apertura y hoy también inauguraremos una muestra gráfica de registros fotográficos y documentales del Congreso. Las actividades continuarán el viernes 29 de marzo con una velada dedicada a la carrera de filosofía, abierta al público en general, en la cual el doctor Ramón Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid, dará inicio al ciclo de conferencias de académicos invitados. Y se presentará oficialmente la versión digital de las actas del Congreso. El homenaje incluirá también la realización de unas jornadas de filosofía a fines de octubre y la conformación de un grupo de estudios de las actas compuestos por docentes y estudiantes. En nombre de la comisión organizadora, los invito cordialmente a participar en esas actividades. Después de 70 años, volvemos nuestra mirada hacia aquel primer Congreso Nacional de Filosofía y nos encontramos con un evento extraordinario que causa sorpresa y admiración. Un evento que se ha convertido en un hito en la historia de nuestra universidad y en la historia de la filosofía en la Argentina. Y fue extraordinario tanto desde el punto de vista filosófico como también político. A pesar de su carácter nacional, en realidad fue un congreso internacional, el primero de esa magnitud realizado en Latinoamérica. Reunió a académicos de Argentina, Brasil, Perú, México, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, entre otros países. Participaron 93 congresales argentinos y 45 extranjeros. Entre los filósofos argentinos se destacaron las figuras de Coriolano Alberini, Carlos Astrada, Nicolás de Risi, Luis Juan Guerrero, Eugenio Pucciarelli y Ángel Vasallo, entre otros. También los italianos Rodolfo Mondolfo y Luigi Pareison, que en ese momento ejercían la docencia en Argentina. Asistieron ilustres filósofos latinoamericanos como Francisco Miró Quesada, José Vasconcelos y Alberto Wagner de Reina. Y también europeos como Nicola Bagnano, Cornelio Fabro, Ramón Señal Lorente, Karl Levitt, Eugen Fink, Hans-Georg Gadamer, entre otros. Y aunque no asistieron, enviaron sus comunicaciones importantes figuras de la filosofía como Bertrand Russell, Maurice Blondel, Benedetto Croce, Karl Jaspers y Gabriel Marcel. El Congreso fue auspiciado por un comité de honor presidido por el ministro de Educación, Oskar Ivanišević. La organización estuvo a cargo
de un comité ejecutivo cuyo presidente fue Ireneo Cruz, rector interventor de la Universidad de Cuyo, y por una secretaría técnica a cargo de Alberini. Duró 10 días, desde el 30 de marzo al 9 de abril del 49. Las sesiones fueron de dos tipos: particulares, dedicadas a las diversas disciplinas de la filosofía, y plenarias, dedicadas a temas especiales como la filosofía en la vida del espíritu, en alusión al lema de nuestra universidad, la persona humana, el existencialismo y la filosofía en la ciudad humana. Durante aquellos días los asistentes pudieron disfrutar de conciertos y exposiciones de artes plásticas y visitar sitios turísticos, bodegas y viñedos. Todos los discursos y comunicaciones de los asistentes y de los no asistentes constan en las actas del Congreso, publicadas en 3 cuidados tomos en 1950. Lamentablemente, no quedaron registros de los debates que se produjeron durante las sesiones. Como decía, el Congreso puede ser considerado como un hecho político de relevancia, pues fue promovido y financiado por el primer gobierno de Perón. Así, el 20 de abril del 48 se promulga el decreto de nacionalización del Congreso, firmado por el presidente. La sesión inaugural comenzó con el discurso del ministro Ivanišević, mientras que en la sesión de clausura el propio Perón dio una extensa conferencia conocida como la Comunidad Organizada, que se ha convertido en una importante pieza doctrinal del peronismo. En la cena de despedida, realizada en el Plaza Hotel, estuvieron presentes el presidente y su esposa, Eva Duarte. Terminado el Congreso, se realizó en el Teatro Colón de Buenos Aires un acto en el que Perón entregó a los asistentes extranjeros el título de miembros honorarios de la Universidad Argentina. Un acontecimiento como este admite, naturalmente, distintos tipos de abordaje y de interpretaciones. Desde el punto de vista filosófico, encontramos en las actas un amplio y rico material de estudio e investigación que permite comprender en buena medida el estado de la filosofía de aquel entonces. En este sentido, sostiene Diego Pro en la memoria histórica de nuestra facultad que las actas constituyen, cito, un precioso documento de la situación de la filosofía inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y en particular del nivel alcanzado por los estudios filosóficos en Argentina. Fin de la cita. Por este motivo, hemos organizado diversas actividades destinadas al estudio del Congreso desde la perspectiva estrictamente filosófica y también interdisciplinar. Pero hoy mi intención es reflexionar sobre la particular constelación de filosofía, política y universidad que emergió con motivo del Congreso. Pues considero que una reflexión de este tipo podría tal vez contribuir de alguna manera a comprendernos mejor como institución educativa y ser el disparador para un debate provechoso. Este intento parte del supuesto de que el Congreso no es solo un hecho memorable, sino que forma parte de una historia de la que procedemos y a la que pertenecemos, y que vale la pena considerar reflexivamente. Al hablar de reflexión, quiero decir que nuestro retorno al Congreso no se limitará a hacer una exposición de hechos pasados o de ciertos temas filosóficos, sino que intentará plantear algunas preguntas y elaborar la cuestión de manera que sea relevante para nosotros aquí y ahora. Dicho de modo más simple, se trata de averiguar si ese acontecimiento del pasado puede todavía hablarnos y decirnos algo importante sobre lo que somos y podemos ser como comunidad educativa. La primera pregunta que surge es ¿cómo fue posible que un evento tan importante se realizara en nuestra universidad, que en ese momento era la más joven del país? Pro informa que la iniciativa de realizar un Congreso Argentino de Filosofía surgió en 1947 en el Instituto de Filosofía de nuestra facultad, concretamente de su director, el presbítero Juan Cepich, con la intención de conmemorar el primer lustro del instituto y la primera década de vida de nuestra facultad. La iniciativa fue acogida favorablemente en nuestra universidad y en el resto de las universidades del país.
Su fecundidad se debió, explica Pro, al hecho de que desde fines del siglo XIX la cultura filosófica había crecido notablemente en el país y por ende estaban dadas las condiciones para realizar un congreso de filosofía de alcance nacional. Fue clave también la progresiva institucionalización de la filosofía en las universidades públicas. Hasta ese momento se habían creado ya facultades de humanidades o de filosofía y letras en las universidades de Buenos Aires, La Plata, del Litoral, Córdoba, Tucumán y de Cuyo. Cepich trabajó intensamente para dar al Congreso una proyección no solo nacional, sino también internacional. Pero a partir del decreto de nacionalización se producen cambios significativos en su organización. En julio del 48, Cepich renuncia a su función de secretario y asume la organización, la Secretaría Técnica presidida por Alberini. En su relato, Pro no aclara los motivos del alejamiento de Cepich, quien posteriormente tampoco participó como expositor en el Congreso. Pero la realización y el éxito del evento no se explican solo a partir de las favorables condiciones culturales y académicas del momento. También fue decisivo el apoyo del gobierno nacional, sin el cual no hubiera tenido la magnitud e importancia que tuvo. Al respecto, cabe preguntar por qué el gobierno peronista se involucró de una manera tan vigorosa y enfática en el Congreso. Pues no solo colaboró en la organización y lo financió, lo cual era en cierto modo esperable, sino que además intervino con la participación de sus principales figuras, lo cual es ya una circunstancia al menos llamativa, atípica, en un evento académico de esas características. Me parece que para comprender las razones de ese apoyo es conveniente ampliar el foco del análisis e inscribir el Congreso en el contexto de la política universitaria del primer gobierno peronista. Esa política se caracterizó por tres elementos principales: una fuerte intervención en las universidades, un esfuerzo por favorecer el acceso de la población a la educación superior y la vinculación de la universidad con la investigación científica. En mayo del 46, después de que Perón fuera electo presidente y un mes antes de su asunción, las universidades nacionales fueron intervenidas. En su Historia de las Universidades Argentinas, Pablo Buchbinder señala que esa intervención tenía el propósito de reestructurar la educación superior, modificando las leyes y estatutos establecidos a partir de la reforma del 18. Como consecuencia de la intervención, hacia fines del 46, 1.250 docentes habían sido desplazados de sus cargos, mediante cesantías o jubilaciones anticipadas. Entre los desplazados se encontraban prestigiosas figuras como Amado Alonso, Bernardo Husay, Juan Garraham, Ricardo Rojas y Francisco Romero. Esto implicó el mayor recambio del personal docente y científico de las universidades desde la época de la Reforma. En el 47 fue sancionada una nueva ley universitaria que no contemplaba el principio de la autonomía y prácticamente suprimía la participación estudiantil en el gobierno de las universidades. De acuerdo con esa ley, los rectores eran designados por el Poder Ejecutivo y los decanos por el Consejo Directivo de las facultades, a partir de una terna elevada por el rector. Los consejos estaban compuestos por 7 representantes de los profesores titulares, 4 de los adjuntos y 1 de los estudiantes, con voz pero sin voto. Se creó además el Consejo Universitario Nacional, compuesto por el ministro de Educación y los rectores, que dictaba la política de educación superior en su conjunto. De este modo, las universidades quedaron directamente sometidas al poder político. Buchbinder destaca que las transformaciones institucionales no se tradujeron en cambios significativos en lo académico y pedagógico. El control gubernamental sobre el sistema universitario estuvo más bien orientado hacia la búsqueda de muestras de lealtad al gobierno y hacia la neutralización de los actores universitarios abiertamente identificados con la oposición. Por otro lado, el primer gobierno peronista procuró favorecer el acceso de la población a la educación en general,
logrando un notable aumento de la matrícula en los niveles secundario y superior. Para ello, en 1950 dispuso la supresión de los aranceles a la educación superior e implementó un sistema de becas para estudiantes de escasos recursos, y en el 53 suprimió el examen de ingreso a la universidad. Además, para promover la movilidad social de los trabajadores, creó la Universidad Obrera Nacional. Y para favorecer la investigación científica en la universidad, en el 47 instauró el régimen de dedicación exclusiva a la docencia. En el marco de esta política de desarrollo científico, en el 51 se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Comisión Nacional de Energía Atómica. En este contexto de promoción a la investigación y de mejora de las condiciones de la educación superior, es comprensible que el primer Congreso Nacional de Filosofía se convirtiera para el gobierno peronista en una excelente ocasión para hacer visible esa política proactiva de apoyo a las universidades mediante la realización de un evento de alto impacto académico y cultural. En esta línea, al año siguiente, se realiza en nuestra universidad otro importante evento apoyado por el gobierno, el Congreso Nacional de Historia del Libertador General San Martín, destinado a conmemorar el centenario de su muerte. Pero a la vez, aquel Congreso de Filosofía se convirtió inevitablemente en la caja de resonancia de las tensiones producidas por la intervención política del gobierno en las universidades, por la supresión de su autonomía y la exclusión de disidentes u opositores. De hecho, algunas importantes figuras de la filosofía argentina de la época, como Francisco Romero, Ricieri Frondizi y Vicente Fatone, no fueron invitadas o rehusaron participar en el Congreso. Y también algunos invitados y delegaciones extranjeras, como las de Estados Unidos y Canadá, se negaron a participar. De manera que, más allá de la innegable trascendencia del Congreso desde la perspectiva de la historia de la filosofía en Argentina, es preciso reconocer también su carácter fuertemente polémico, en la medida en que se lo presentó como un logro del gobierno peronista y en tanto tuvo lugar en un contexto de restricciones a la libertad de pensamiento y expresión en la universidad, lo cual es ya una circunstancia insoslayable, particularmente en el caso de la filosofía. Pero detengámonos un momento en el hecho político más importante del Congreso, el discurso de Perón. Se trata tal vez del encuentro entre filosofía y política más significativo de la historia argentina. Fue pronunciado el 9 de abril del 49 en el Teatro Independencia. Además de los congresales, asistieron al evento Eva Perón, ministros del Gobierno Nacional, rectores, gobernadores y legisladores nacionales. Perón presenta su discurso como la síntesis de la doctrina del justicialismo, el cual, según aclara, no es un partido político, sino un movimiento nacional. Subraya también que tal doctrina ha sido incorporada a la Constitución argentina, pues el discurso tiene lugar apenas 3 semanas después de la sanción de la reforma constitucional del 49. Perón califica su doctrina como una tercera posición, es decir, como una alternativa a las dos posiciones dominantes en el contexto internacional de posguerra, el capitalismo y el comunismo. La apuesta es ambiciosa. La doctrina peronista pretende ocupar un lugar propio y singular en el escenario geopolítico internacional. El discurso comienza con el diagnóstico de una crisis de valores que afecta al mundo en tiempos de posguerra. Esa crisis se debe al predominio de un materialismo utilitario que caracteriza la vida moderna y para el que el hombre no está preparado espiritualmente. En esta línea, todo el discurso está estructurado sobre la base del sistema de oposiciones binarias de la metafísica occidental. Lo material frente a lo espiritual, la naturaleza frente a la cultura, el cuerpo frente al alma, el animal frente al hombre. El predominio del materialismo y la pérdida de valores morales han tenido consecuencias nefastas para la vida individual y social. Por ello, Perón reclama que los avances científico-tecnológicos y el progreso económico que se deriva de ellos
sean acompañados por una restitución de los valores morales que hacen a la vida espiritual de los pueblos. En este sentido, la política no puede escindirse de la ética, es decir, de la educación moral de los ciudadanos. Al respecto, dice Perón, incumbe a la política ganar derechos, ganar justicia y elevar los niveles de la existencia, pero es menester de otras fuerzas. Es preciso que los valores morales creen un clima de virtud humana apto para compensar en todo momento, junto a lo conquistado, lo debido. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, Perón contrapone a su doctrina las dos formas políticas del materialismo dominantes, el colectivismo marxista y el individualismo liberal. Al marxismo le objeta que en su afirmación de lo colectivo y del aparato estatal ha anulado lo individual, la persona, el hombre concreto, mientras que al liberalismo le objeta la exaltación de la individualidad, de las libertades, en detrimento del interés común y del bien social. A ambos extremos opone, invocando a Hegel, una suerte de dialéctica entre el yo y el nosotros, según la cual el yo pleno, el individuo realizado y libre, solo es posible a partir de su pertenencia al nosotros y de su contribución a la comunidad. Y el nosotros pleno solo es posible a partir de la realización de las individualidades. El elemento vivificador de la mutua pertenencia entre el yo y el nosotros es la norma, que permite la organización política de la comunidad a través de las leyes y el autogobierno de los individuos mediante la interiorización de valores morales. Al respecto dice Perón, en esa armonía que preside la norma puede hablarse de un colectivismo logrado por la superación, por la cultura, por el equilibrio. En tal régimen no es la libertad una palabra vacía, porque viene determinada su incondición por la suma de libertades y por el estado ético y la moral. Fin de la cita. La comunidad organizada es entonces aquella donde queda restablecida la armonía entre lo material y lo espiritual, el equilibrio entre el progreso económico y los valores morales, entre las aspiraciones del individuo y el bien común. En el camino hacia tal comunidad, Perón atribuye a la filosofía una tarea específica, que consiste en la misión pedagógica de iluminar al hombre que habita un mundo materialista, en el sentido de mostrarle su dignidad y sus fines espirituales, de manera que la norma pueda articular el cuerpo social. Actualmente, con las herramientas de las que dispone la filosofía, ese discurso puede ser examinado y valorado de múltiples maneras. En las jornadas previstas para octubre, cuyo eje serán precisamente las nociones de filosofía y comunidad, abordaremos el discurso de Perón, entre otros temas. Pero más allá de su contenido y relevancia filosóficos, me interesa destacar aquí dos aspectos vinculados con su sentido performativo, es decir, con su sentido en cuanto acto de habla. Por un lado, tenemos a un líder que intenta elaborar filosóficamente su posición política, para exponerla ante la comunidad filosófica y someter a discusión su pensamiento. En este sentido, el discurso de Perón es un gesto sumamente valioso, pues esclarece y enriquece el espacio público de discurso y el debate político. Pero por otro lado, Perón se presenta con naturalidad en un simposio filosófico como único emisor. Su discurso es la única voz de relevancia política que se escucha y que además pretende representar las aspiraciones de la nación en su conjunto. De esta manera, su voz satura el espacio de discurso público y excluye otras voces. Hoy nosotros podemos desnaturalizar esa forma de ejercer el discurso público y preguntar si resulta compatible con la forma democrática del diálogo y con la forma filosófica de debate, a la que es inherente la pluralidad de voces y el concurso de posiciones diversas. Pues, en definitiva, el sentido performativo de un discurso político es también
un mensaje político. Una consideración de las relaciones entre filosofía, política y universidad, como la que intento, no puede dejar de recordar lo sucedido en nuestra universidad durante la década del 70. Pues entonces emergió una nueva constelación que también marcó nuestra historia. Durante los años 60 hubo un periodo de modernización del sistema universitario argentino y de normalización de sus instituciones, que fue interrumpido por el golpe militar del 66. Al regresar la democracia en el 73, el presidente Héctor Cámpora decretó la intervención de las universidades, con el objeto de ponerlas, como se decía entonces, al servicio del pueblo. Buchbinder señala que la mayor parte de los rectores interventores era afín a la llamada tendencia revolucionaria de la juventud peronista. En marzo del 74 se sanciona una nueva ley universitaria que establecía que las universidades debían, cito, hacer aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional. Fin de la cita. En este marco se procuró modificar las estructuras académicas, los planes de estudio, las metodologías de enseñanza e instrumentos de evaluación, adaptándolos a los ideales políticos y pedagógicos de ese momento. Este proceso se dio también en nuestra universidad. Como relata el profesor Cueto, en su artículo Filosofía y Letras, durante el rectorado del interventor Roberto Carretero, se puso en marcha una serie de reformas tendientes a profundizar la departamentalización iniciada en los años 60, mediante la sustitución de la cátedra como centro del proceso educativo por unidades pedagógicas con funciones de docencia, investigación, producción y prestación de servicios. Pero después de la muerte de Perón, en julio del 74, se produce un giro conservador en el gobierno nacional. En agosto de ese año, Ivanišević asume nuevamente como ministro de Educación y decreta una nueva intervención de las universidades, reemplazando a sus autoridades por otras de perfil conservador. Las universidades se convierten entonces en uno de los escenarios del violento enfrentamiento entre facciones del Partido Peronista. En ese marco, en el 75, quedan sin efecto en nuestra universidad las reformas introducidas por Carretero. Y como sucedió en otras unidades académicas, también en nuestra facultad y en el Departamento de Filosofía, destacados docentes e investigadores fueron cesanteados por su pensamiento filosófico, sus convicciones políticas o su actuación académica, y algunos debieron incluso marchar al exilio. Los dramáticos sucesos de los años 70 y el extraordinario Congreso del 49 no son hechos mudos del pasado. Aún nos hablan, nos dicen algo como miembros de esta institución. Claramente nos dicen que procedemos de una historia en la que los avatares de la política han dejado una huella profunda en nuestra vida institucional, una huella que nos constituye como comunidad académica. Se trata de una historia en la que la autonomía universitaria ha sido reiteradamente suprimida por los poderes de turno. Por eso hoy, y de cara al futuro, sigue siendo para nosotros un desafío comprender y ejercer plenamente esa autonomía. Desde el restablecimiento de la democracia en el 83, las universidades públicas no han sufrido intervenciones del poder político. A 100 años de la reforma del 18, la autonomía es una conquista que ya nadie cuestiona ni se atreve a desafiar. Pero esa autonomía no consiste solamente en el autogobierno de las universidades. Hoy en día la autonomía se pone en juego sobre todo en el modo como cotidianamente se ejerce el poder en las distintas instancias de gobierno de las universidades y de las facultades. En este sentido, la autonomía es responsabilidad de todos los actores universitarios y está vinculada con la capacidad de tomar decisiones a partir de aquellas normas, criterios y prácticas académicas que la institución se ha dado a sí misma. Así entendida, la autonomía es un compromiso y a la vez un desafío cotidiano.
pues constantemente es puesta a prueba por intereses particulares, sean intereses político-partidarios, económicos, religiosos o de otro tipo. Mientras más capacidad de acción y decisión tiene un actor en la institución, mayor es el desafío al que está expuesto. Inmersos en ese desafío, cabe preguntarnos qué significa hacer política en la universidad. Como sucede en otros ámbitos públicos que habitan diversos sectores sociales, implica naturalmente representar o defender ciertas ideas, intereses o agrupaciones. Esto es perfectamente legítimo, pero no lo es todo. Pues en la medida en que la universidad, en el ejercicio de su autonomía, establece determinadas normas y criterios que tratan de garantizar un desarrollo libre, plural y de calidad de sus múltiples funciones, hacer política universitaria implica principalmente asumir roles institucionales a partir de un claro compromiso con la autonomía universitaria. También las relaciones entre filosofía y política, con sus luces y sus sombras, han dejado una significativa huella en nuestra vida institucional. Por eso, de cara al futuro, sigue siendo para nosotros un desafío comprender esa relación y asumir sin complejos el estatuto político de la filosofía. Con respecto a la política, la función de la filosofía en la universidad no puede limitarse a la investigación o a la enseñanza de conceptos o teorías. También es necesario que se interese por la vida política del país. En su discurso en el Congreso del 49, Ireneo Cruz expresa magníficamente esta idea. Dice: solo una nación que sea capaz de volverse sobre sí misma y sopesarse en sus fallas y en sus aciertos bajo la custodia de la reflexión filosófica puede llegar a la esperanza de un perfil que la distinga entre las culturas nacionales que la rodean con ventaja de ya lograda madurez. Fin de la cita. El rector Cruz, en su papel de funcionario universitario y de actor político, ve claramente que la sociedad no puede prescindir de la filosofía como instancia de reflexión, si acaso la nación pretende alcanzar madurez, es decir, mayoría de edad como comunidad política. Según vimos, Perón interpreta la tarea de la filosofía con respecto a la vida política en el sentido de una misión pedagógica, que consiste en ilustrar a los ciudadanos sobre los valores morales que deberían guiar la vida personal y social. En su interpretación, se hace eco de una concepción típica que podemos llamar edificante, según la cual está reservada a la filosofía una función social positiva, la de enseñar doctrinariamente cómo ser buena persona y buen ciudadano. Pero esta concepción parte del supuesto ficticio de que existe entre los filósofos cierta unanimidad acerca de los valores, normas o virtudes que deberían transmitirse a los ciudadanos para lograr una auténtica comunidad. Pero como sucede en otras áreas del saber, tampoco entre los filósofos hay unanimidad acerca de cuestiones básicas de su disciplina como las mencionadas. Además, los ciudadanos y las sociedades tienen siempre una vida moral y no necesitan de la filosofía para tenerla. De hecho, las complejas sociedades modernas están atravesadas por múltiples tradiciones culturales, estilos de vida y discursos públicos, que suponen formas muy diversas de valoración y de contenidos normativos que coexisten y están en pugna. En este marco, la filosofía no puede tener ya la función edificante de educar moralmente a los ciudadanos, pero sí está capacitada para ser una instancia donde la sociedad reflexiona sobre los fundamentos normativos de la vida en común y en particular de una convivencia política justa. La función social de la filosofía
no es entonces propositiva, sino negativa. Consiste en analizar críticamente la praxis moral y política de la sociedad, las estrategias discursivas y los modos de ejercicio del poder, a fin de evaluar su legitimidad y poner en evidencia sus limitaciones, deficiencias o patologías. En el ejercicio de esta función crítica, los filósofos no pueden actuar como representantes de intereses particulares ni como delegados de nadie. Como decía Kant, el uso público de la razón siempre debe ser libre. El desafío radica entonces en examinar en forma ecuánime los puntos de vista, intereses y pretensiones en pugna, revisar incluso las propias convicciones y expresar públicamente una posición fundada sobre temas generales y coyunturales. Para que pueda asumir esta función, la filosofía necesita naturalmente de la protección institucional a la libertad de pensamiento y de expresión. Y aquí nuevamente es clave el principio de la autonomía. Pues dado que en nuestro país la filosofía se ha institucionalizado principalmente en las universidades públicas, la autonomía universitaria es una de las condiciones básicas para que pueda cumplir sin obstáculos su tarea, a partir de una amplia concurrencia de tradiciones de pensamiento, metodologías de análisis y enfoques teóricos. Soy consciente de que los temas que he tratado tienen una densidad tal que merecerían un mayor desarrollo, pero sé también que en actos como este se valora mucho la brevedad. Así que concluyo aquí, para dar la palabra al señor decano. Ojalá estas sencillas reflexiones puedan de alguna manera servir como estímulo para la memoria y el debate en este año de múltiples celebraciones. Muchas gracias por la atenta atención.